Perdón del conflicto, sentido y significado. Todo esto desde un lugar de fortaleza subjetiva y dignidad del ofendido que lleva a una tramitación no violenta de este conflicto, a la superación del mismo y a la construcción de una paz que sin renunciar a formas de verdad, justicia y reparación pueden llevar a una transición hacia la reconciliación. En Colombia, este tipo de discursos se han vinculado históricamente y se han concretado en grupos políticos que se han opuesto sistemáticamente, de manera obtusa, pertinaz y calculada, a los diversos procesos de paz con las insurgencias armadas que se han adelantado en el país. En la segunda parte del texto, en la que hago presente la voz de víctimas y personas afectadas directamente en el conflicto armado, cuyas voces emergen de dos procesos investigativos desarrollados en los años 2007 y 2012, en la región del Oriente Antioqueño y el sur de Córdoba. En la tercera parte desarrollo una reflexión sobre las condiciones en las cuales el trabajo de intervención social es posible y necesario para facilitar emociones, actitudes y acciones en relación con el perdón, sin hacer una afrenta a la dignidad de las víctimas. ¿Por qué sucede la violencia? En Colombia, Cárdenas documenta específicamente cómo las actitudes se ven influenciadas por el papel de los medios de comunicación y los actores del proceso en la construcción mediata de la realidad política que en muchos casos promueven el mantenimiento del conflicto armado, que legitiman en algunos casos la percepción de las guerrillas como el enemigo y todo lo que apunte a su eliminación se hace tolerable y permisible, siempre y cuando se pueda exterminar ese mal que se ha encargado en esta agrupación, lo cual en algunos casos incluye a oposiciones políticas descendientes críticas del statu quo. En Colombia, las múltiples experiencias de construcción de paz desde abajo, comunidades de paz, asambleas por la paz, movilizaciones sociales, procesos locales de reconciliación, procesos campesinos, indígenas y afros, de resistencia a autodeterminación, las acciones de las mujeres en diversas regiones del país, todos en una lógica no violenta, y la mayoría de ellos con propuestas de perdón y reconciliación. Son una prueba de los procesos y dinámicas que desarrolla la gente para construir paz desde abajo, en contraposición a los discursos que legitiman la guerra, generando escenarios para la reconstrucción del tejido social. Y a partir del proceso se empezó a gestar un escenario para salir de la casa y comprender que los escenarios de apoyo mutuo eran un camino hacia la transformación personal, una construcción de espacios colectivos donde la gente comenzó a participar hasta lograr que los y las sobrevivientes se empezaran a hacer visibles en sus localidades. Es decir, se teje un proceso que cambia el dispositivo emocional de las comunidades, se teje una memoria incluyente y se desarrollan los espacios para la sanación personal. El proceso de perdón es aquel en el que los sujetos se tienen que confrontar con sus propias experiencias, sus vivencias, sus historias y los hechos que de una u otra forma han marcado sus vidas. Un peor transformador en lo subjetivo, en lo social y en lo político pasa necesariamente por la memoria, la superación del dolor y el odio en una experiencia de reconstrucción personal y comunitaria, tal como la referencia, lo cual también pasa y es favorecido por un clima de justicia que dignifique a las víctimas y permita la reconciliación y la construcción del tejido social. Un lugar más allá de víctima. El perdón es un proceso en el cual la víctima abandona este lugar para convertirse en un actor y sujeto de su propia vida, en sobreviviente y testigo, en ciudadano, capaz de comprometerse con la transformación de su realidad personal y social. Perdonar es un acto de conciencia muy complejo, un acto que libera la psique y el alma de persona de la necesidad de vengarse y de la percepción de sí mismo como una víctima. La acción de pedir perdón por parte del ofensor implica un reconocimiento de su responsabilidad y su voluntad de no repetir el hecho. Esto último favorece enormemente este proceso. Pero, ¿qué es el perdón? El perdón
No es ni debe ser un deber moral, no un mandato religioso ni una consigna para la paz. Es una experiencia subjetiva que cada quien, de acuerdo con sus propias determinaciones históricas y personales, sus trayectorias vitales, transitarias o no, pero que pueden ser acompañadas desde acciones psicosociales con comunidades y personas afectadas directamente por el conflicto armado, para que puedan confrontar relatos, narrativas de memoria y dispositivos emocionales promovidos desde medios de comunicación u otros mecanismos de poder que legitiman la venganza y la perpetuación de la violencia.